Detalle, vamos a conversar con el coronel en retiro Carlos Javier Soler, ex asesor de la Comisión Negociadora en La Habana. ¿Qué análisis hace el coronel a propósito de esta posibilidad? ¿Se requiere un marco jurídico especial? ¿La normatividad colombiana lo permitiría en este momento? El alto comisionado de la Paz decía ayer no es posible. Hay que establecer unas reglas de juego diferentes a las que se han tenido con otros actores. Hablemos en detalle. En detalle, a las 6 de la mañana, 46 minutos. Lo último han sido estas dos cartas que se han conocido. En una parte, algunos grupos delincuenciales organizados pues plantean esa posibilidad de diálogo, indican que están dispuestos a entregar su verdad sobre lo que ha pasado, pero también a no repetir y a la reparación, pero indican que no quieren pagar penas de cárcel. Coronel retirado Carlos Javier Soler, ex asesor de la Comisión Negociadora en La Habana, buenos días, bienvenido a esta mesa de Consejo de Redacción. Bueno, muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo frente al tema. No es fácil en este momento, es un tema bastante grueso, nada pacífico, es muy polarizado, sobre todo por la campaña que está llevando a cabo algunos grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo contra la Fuerza Pública en este momento, que lleva más de 17 miembros de Fuerza Pública muertos, asesinados. Es un tema que tiene transversal el narcotráfico, pero en sede de construcción de paz, en sede de lo que nos quedó faltando o nos ha quedado faltando de lo construido en La Habana, Cuba, y lo proyectado con el Ejército de Liberación Nacional, es necesario explorar algunas salidas. Claramente hay un tema de grupos armados organizados, GAO y GDO, grupos delincuenciales organizados. El trato es diferente en la ley, el trato es diferente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el Acto Legislativo 001-2016, el Marco Jurídico para la Paz, y en el marco de un sometimiento. La gente dice, venga, pero es que cada cuánto vamos a estar haciendo procesos de justicia transicional en Colombia. Tenemos 17 en este momento. EPL, Quintilame, PRT, grupos, se dio la justicia en el tema con Pablo Escobar, se dio la justicia con el Cártel del Valle, se dio la justicia con 975, con los grupos paramilitares. Estamos reciclando la violencia. Algo nos ha quedado mal, fue un parangón de lo que trabajamos en La Habana, algo nos ha quedado mal en estas construcciones. Si usted en un momento desarma un grupo armado organizado y no llena ese vacío donde hay grandes cultivos de coca, todo está transversalizado por el narcotráfico, alguien va a llegar a buscar ese dominio, ese control y ese recurso. El Estado nos hemos quedado un poco cortos en llegar a controlar estas áreas y la gente que vive en el territorio, la gente que está sufriendo el reclutamiento de sus niños, que está sufriendo el confinamiento, la violencia, el control de los alimentos, que los obligan a dejar la yuca, el plátano para sembrar coca, porque también sucede con un fusil en la nuca, allá es donde debemos pensar para decir que hay que desarmar a todos los grupos. En un principio con las FARC se dijo, no se negocia, es un inmovible, dijo en su momento el secretariado, negociar con el Clan del Golfo no se permite, y llevados 2 años, cuando ya estaban concentrados en las zonas veredales, entonces se presentó el problema de que empezaron a ser llevadas a las áreas de retaguardia que han sido abandonados por miembros del Clan del Golfo que empezaron a confrontar con el ELN que ya empezaba a llegar ahí. Y entonces se dijo, no, toca negociar con el Clan del Golfo, salieron algunos, una comisión exploradora, el gobierno nombró, finalizando el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, un grupo, salió alguien delegado un segundo de allá, salió un decreto de 2 hojas que realmente no llenó las expectativas para un sometimiento, es lo que nos da la norma, sometimiento, pero aprovechando que en este momento de este año, 2022, se vence la reforma número 16 a la ley 975, perdón, a la ley de orden público. Entonces, ahí hay unas reformas que toca hacer y de pronto hay que explorar. No, obviamente, amnistías e indultos, está prohibido por el Estatuto de Roma, pero sí algún tema de, temas de cárcel flexible, abandonando las rutas, entregando el armamento, pidiéndole perdón a las víctimas, comprometiéndose a no más revictimizar, y esto sería un tema con algunos grupos armados delincuenciales organizados. Ahora, con el ELN el tratamiento sería un poco diferente, pero ¿qué pasa en algunos lugares como el Chocó? Dirían algunos analistas, si están en una confrontación y saco uno de los actores del grupo, le doy prevalencia al otro que queda controlando la población y los cultivos, ¿qué pasa con estos recursos? Todo esto está en la mesa. Para crear una paz estable, real y duradera, toca sacar a todos los actores y creo que, de acuerdo a lo que ha planteado el nuevo gobierno, van a haber algunos temas de negociación donde se va a flexibilizar los marcos y donde tendría que mirarse con algunos prismas especiales, teniendo en cuenta que el cultivo de todo esto es el narcotráfico.
Coronel Soler, recordar que usted además fue también asesor de esa comisión que sostuvo un acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional en el proyecto o en el proceso de Ecuador. Un asunto, déjeme dar un paso atrás. Usted es un experto en seguridad. ¿Usted cree que el plan Pistola del Clan del Golfo es un proceso de retaliación por las extradiciones de alias Otoniel y alias La Negra o es precisamente una presión, una demostración de control territorial y fuerza para acceder a una negociación con el nuevo gobierno? Podría tener una mezcla de los dos. Podría tener una mezcla de los dos. Por un lado, decir el gobierno está saliendo, me voy a despedir. Esto ha sido reiterativo hace 20 años por todos los grupos armados ilegales. Recuerdo la despedida a Gaviria por parte de las FARC. Recuerdo algunas despedidas al expresidente Álvaro Uribe por parte del ELN. Esto es una despedida que le han hecho varios gobiernos y esto es un mensaje, todavía estamos fuertes y aquí estamos en el territorio y estoy retando al Estado. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ser muy fuerte y contundente. Pero por otro lado también dice, aquí estamos y entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Si seguimos aquí, ¿qué nos va a plantear un nuevo gobierno? Y entonces también es una presión indebida y bastante terrorista para amedrentar la población. Entonces ahí también pienso que es una mezcla de los dos. Coronel, ¿cómo analiza usted esa carta de las últimas horas precisamente del Clan del Golfo donde dice nosotros no participaremos y no estamos aún dispuestos a un cese al fuego? ¿Obedece a una posible división al interior del Clan del Golfo? Podría ser una división o podría ser que están testeando a la opinión pública. Entonces, por un lado están una carta donde donde crean una ilusión de paz. Nosotros los colombianos somos muy ilusionados con el tema de la paz. Lo tenemos en la Constitución, no la hemos alcanzado, hemos hecho cualquier cantidad de sacrificios en esto, sobre todo las víctimas. Y las víctimas dicen, bueno, sí, a mí me interesa porque estoy aquí metido en la mitad de un problema. Una cosa es estar sentado en Medellín, en Bogotá, en Cali, en un lugar tranquilo, resguardado, y otra cosa es estar allá en el Chocó, en el Atrato, otra cosa es estar en Tumaco, donde se siente, donde las personas tienen que pagar, están siendo extorsionadas y sus hijos están enfrentados a una violencia. Entonces, allá la gente nace la ilusión y luego le dicen, no, un momentico, pero yo no. Entonces, ese freno, ese acelere y ese freno le coloca un poco el balón al gobierno o al nuevo gobierno en la cancha y es un poco mirar a ver qué va a sacar el nuevo gobierno. Ya vimos que el señor canciller designado, que es un experto en procesos de paz, el doctor Álvaro Leiva, dijo que iba a haber una conversación porque así se prometió y que se iban a abrir varias mesas para tratar de manera diferencial este problema en los territorios. Es claro que si no se negocia, que si no se negocia con todos los actores, de maneras diferenciales, claro, sin romper acuerdos internacionales, porque es que ahí está el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que nos coloca unos frenos como país, somos firmantes y garantes, hay acuerdos también de temas de extradición. Lo que se está tratando es de tensar un poco la cuerda, a ver qué tanto está dispuesto a ceder, y antes de una negociación siempre se colocan posturas muy duras y eso lo sabemos en temas de estudio de construcción de paz. Coronel, ¿cuáles serían las diferencias entre el proceso que puede surtir entre los grupos organizados y guerrilla como el ELN? Con el ELN, el Consejo de Seguridad Nacional, la máxima instancia del Gobierno Nacional para autorizar uso de fuerza letal en derecho internacional humanitario, DIH como primera opción, bombardeos y todo esto, tiene caracterizado en este momento el residual primero de Gentil Duarte, lo que se denominaba el GAO residual primero, tiene caracterizado para usar fuerza letal lo que se denomina narquetalia, o algunos denominan narcotalia, de lo que es Luciano Marín y Iván Márquez, tiene caracterizado al Clan del Golfo también y tiene caracterizado al Ejército de Liberación Nacional. Es decir, contra ellos el Estado les ha reconocido las 4 características objetivas para el uso del derecho internacional humanitario, de acuerdo a los diferentes protocolos, en especial al protocolo 2. ¿Y qué es esto? Que el Estado no tiene que pedirle permiso a nadie para usar un bombardeo porque le reconoce que tiene un mando unificado, que es una amenaza para la población civil, que ha desbordado los simples disturbios que le competen a la Policía Nacional y que tienen un control territorial. Dicho esto, contra el resto, ahí le está reconociendo que tienen un control, que podría haber una negociación. El resto de estructuras con grupos delincuenciales organizados no tiene esta connotación, simplemente a ellos se les combate con la Policía Nacional y con la judicialización, por eso se habla de sometimiento. Hay una ruptura en los dos, pero ellos han ido empezando a hacer lo que se denomina outsourcing, o sea, se han empezado a unir para
crecer. Cuando uno mira el mapa de crecimiento del Clan del Golfo, cuando mira el mapa de crecimiento de la zona de confrontación del residual primero, que comenzó abajo en el Caquetá, en Putumayo, Guaviare, y que ya ahora lo encontramos en el Cauca, confrontando en el Cauca, y dice, venga, y este no era el que tenía un pedacito aquí, cuando llegaron, y no está caracterizado así. ¿Qué pasa con los grupos en Tuluá? ¿Qué pasa con los grupos que están tratando de emerger en Tumaco y luchan y tienen a la población confinada? Todo esto hace que haya que dar una mirada comprensiva, no solo desde el ángulo de la inteligencia, lo legal, sino también los marcos internacionales y lo que necesita Colombia para avanzar. Eso es una decisión más política que jurídica. Hay una decisión política. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa, y en el 2020 lo dejó muy claro la Corte Constitucional. No se le pueden colocar cortapisas. Si le dicen, usted es el responsable del orden público, señor presidente, usted tiene que tomar unas decisiones. Limitarlo por ley sería quitarle funciones constitucionales, y por eso el presidente tiene bastante autonomía. Coronel, voy a ese tema ahora que menciona el presidente. ¿Usted cree que el presidente Duque le cumplió a la paz? Yo pienso que hizo la paz está bien diseñada, la paz quedó muy bien diseñada. Sí. La paz tiene unas falencias de tipo económico que pasa por cosas que no se tocan, mesas de donantes que al final del día no llegaron con todo lo que prometieron, mesas europeas, mesas americanas, que por sus trámites engorrosos en manejo de presupuesto y sus maneras de desembolso no aportaron todo lo que en un momento estaban comprometidos, lo que deja la paz bastante desfinanciada. Yo pensaría que se ha jugado por la paz, se ha hecho una gran inversión. La paz tiene muchas miradas. Dice Vicent Fisas, el pasólogo, que en estos espirales de violencia cada cual va a conseguir la paz de acuerdo a lo que le ha tocado en el conflicto. Por eso hay gente que tiene una visión comprensiva, una visión agresiva, una visión de Estado, otros que son exegéticos a lo que dice la norma. Y cumpliendo lo que dice la norma, ahí están los informes de que donde está autorizado. En el acuerdo quedaron dos entidades, la Fundación Crocs de Alemania, que nos entrega unos informes cada 6 meses, y la Organización de Naciones Unidas frente al acompañamiento que nos hace. Yo veo que la Organización de Naciones Unidas dice que el cumplimiento va en más del 70%, 69-70%. La Fundación Crocs es un poco menos del 60 y algo por ciento, pero se ve que se va avanzando porque lo que se hace es un posacuerdo para alcanzar una paz que está afincada a 20 años. A nosotros se nos olvida que la paz quedó establecida para alcanzarla con unos procesos de restauración después de más de 40 años en 20 años. En este momento llevamos 4 años algo y creo que seguimos avanzando, y la intención es seguir avanzando hacia esa estabilización porque nos lo ordena la Constitución Nacional. Coronel, nos queda un minuto antes de un compromiso comercial. Usted ha sido claro que tendría que ser un proceso de darse diferenciado porque no es lo mismo el ELN, el residual de las FARC, los Caparros, Clan del Golfo o los Chotas, por ejemplo, de Buenaventura. ¿La normatividad actual qué permite? ¿Solo sometimiento o, dependiendo de componente político, si es que aún existe, por ejemplo, en el ELN, pueda darse otro tipo de negociación? Con el ELN se puede reactivar los diálogos, están suspendidos, o sea, con levantar la suspensión desde el establecimiento político, de una vez se conforma, se nombran las comisiones, se reactivan las comisiones que estaban y se trabaja sobre los 7 puestos. Y uno supondría que en el gobierno de Petro es lo que va a ocurrir para el caso del ELN. Pero hay que tener unos compromisos que se han venido exigiendo, el tema de cesar el secuestro, el narcotráfico, algunos temas y de contraparte que nunca han querido como ser muy bien aceptados. Y por el otro lado, con los grupos armados organizados, con el Clan del Golfo podría darse, al tener alguna característica de grupo con capacidad para uso de IH, alguna negociación también diferencial. El tema del narcotráfico golpea muy duro este tema. Y el tema de la actitud que está teniendo el Clan del Golfo frente al Estado, frente a la fuerza pública también, porque golpea la imagen de lo que la persona que quiere la paz está viendo frente al tema. Pero con los grupos delincuenciales es otra cosa. Con los grupos delincuenciales es otra cosa, a menos que en esta modificación que tiene que pasar en esta legislatura se haga una modificación a la Ley de Orden Público. Coronel Soler, Carlos Javier Soler, ex asesor de la Comisión Negociadora en La Habana, gracias por acompañarnos, nos explica y nos deja claras muchas condiciones para este proceso. Muy amable por su presencia. A ustedes muchas gracias y a su gran audiencia. Gracias.